Mi nombre es María Belén Zurita Cediel y hoy voy a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso central y sus etapas. Como todos sabemos, el sistema nervioso central es aquel que tiene el control del funcionamiento del sistema de nuestro cuerpo y está conformado por médula espinal y cerebro. El sistema nervioso central comienza su desarrollo desde etapas muy tempranas, lo que permite hacer conexiones para el nuevo ser que se está creando. Dentro de este desarrollo tenemos distintas etapas que son cuatro. La primera es la fecundación, gastrulación, vesicularización y organización del sistema nervioso central. En la fecundación es el cigoto fecundado. El lóbulo es fecundado por el espermatozoide y es donde después de la fecundación los 23 cromosomas Y y 23 cromosomas X comenzarán a hacer aleaciones cromosómicas, produciendo una aleación enzimática del ADN para así generar modificaciones en el desarrollo del sistema nervioso central. Luego viene la gastrulación, que se le denomina gástrula por la forma en que el cigoto es fecundado genéticamente, y dentro de esta gástrula se van a formar tres procesos. Esta etapa comienza desde la fecundación y termina aproximadamente entre la segunda y tercera semana después de la fecundación. Los tres procesos que se forman aquí en esta etapa es primero gastrular, para que la gástrula se vaya desarrollando y forme el tubo neural. Entonces sería gástrula, capa neural y tubo neural. ¿Cómo se dan estos procesos? Después de que el cigoto esté fecundado, se va a difulcarse para así generar tres procesos, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, como les venía explicando, el ectodermo es la capa superficial más importante porque a partir de él se va a originar el sistema nervioso central. Estas tres capas son el origen del sistema humano. La gastrulita entre la segunda semana empieza a ser una hendidura y a haber una estrangulación. Esta debe terminar en el tubo neural después de la fecundación, entre la segunda y tercera semana después de la fecundación. Como tercera etapa tenemos a la vesicularización. Esta etapa arranca desde la cuarta semana de la fecundación y termina en la octava semana. En esta etapa, en la cuarta semana después de la fecundación, el tubo neural va a hacer tres procesos, que es ensanchar estrangular, ensanchar estrangular, ensanchar estrangular, para así generar tres vesículas que se llamarán vesículas primarias. La primera vesícula que se va a formar, que es la más grande, es el prosencéfalo. Luego, entre la cuarta y octava semana, se va a repetir el mismo proceso, solamente que acá se va a repetir dos veces. Se va a ensanchar, estrangular, para así formar dos vesículas y completar las 5 vesículas que se llamarán vesículas secundarias. En la cuarta semana, la primera vesícula, que se llama, como lo mencioné anteriormente, es prosencéfalo, ya que es la vesícula más grande y nuevamente va a contraerse para generar dos vesículas, que son telencéfalo y diencéfalo. Tenemos el mesencéfalo, este queda igual ya que va a tener otros orígenes más adelante. Luego sigue el romboencéfalo, que va a tener otro proceso para así generar dos vesículas más, que son metencéfalo y mielencéfalo. Luego de esas 5 vesículas viene la médula espinal. Estas 5 vesículas terminan su desarrollo a partir de la octava semana. En la octava semana, en el segundo mes después de la fecundación, es terminado su desarrollo, ya que a partir de este desarrollo comienza la etapa de la neurogénesis. Como cuarta etapa tenemos la organización del sistema nervioso central. Esta etapa comienza a partir de la octava semana, quiere decir en el segundo mes. Estas etapas son formadas y desarrolladas a partir después de la octava semana de la fecundación, para formar el troncoencéfalo, ya que es la base del sistema nervioso central. La gran mayoría de los núcleos neuronales se van a formar en el troncoencéfalo, casi la mayoría del 60-70%, porque este troncoencéfalo es productor de energía. Y la información que entra a este troncoencéfalo, el potencial del son se incrementa para que esta información suba y sea transmitida correctamente. El mielencéfalo, con sus cargas energéticas, se irán a ir desarrollando para así formar el bulbo raquídeo, que es la base importantísima porque conecta la médula espinal
con otras estructuras del troncoencéfalo. Luego sigue el metaencéfalo que le dará origen al puente protuberante, no sé cómo, y también le dará origen al cerebelo, que dentro de él donde está el arte, la estética y todo eso. Luego viene el mesencéfalo, que a partir de él van a emerger la parte del troncoencéfalo y obligatoriamente eh, la parte del acueducto neural. En el diencéfalo va a emerger lo que es el tálamo, hipotálamo, hipocampo y hipófisis. Después del telencéfalo van a emerger lo que es la corteza cerebral y de esta emergen 5 estructuras que son lóbulo temporal, parietal y occipital. Ahora les hablaré sobre la neurogénesis. La neurogénesis es donde empieza la formación de las neuronas. Quiero aclarar algo aquí, es que este proceso solamente se va a formar cuando estén formadas las 5 vesículas. Mientras no estén formadas no se puede empezar el proceso de la neurogénesis. Y esta neurogénesis empieza a partir de la 8ª semana, quiere decir en el segundo mes después de la fecundación. Este proceso de neurogénesis comienza después de la vesicularización, es decir, en la 5ª semana de gestación. Dentro de este proceso de neurogénesis existen diferentes etapas que son proliferación, migración, diferenciación y maduración celular. En la proliferación se forman grandes células y lo que hacen es expandirse para conectarse unas con otras. Las células del tubo neural se multiplican y se diferencian para formarse en células neurales gliales. Luego sigue la migración celular. Las células neurales y gliales migran en sus propias posiciones para así encontrar un final en el cerebelo y en la médula espinal. Esta etapa de la diferenciación lo que hace es que las células neuronales y gliales se diferencien en tipos celulares específicos. A continuación hablaremos de qué es una neurona. Una neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso. Es la unidad fundamental del sistema nervioso y despliega una complejidad estructural y funcional crucial en la transmisión de información tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Dentro de esta neurona existen diferentes partes que la conforman. Diferentes partes que la conforman y que la componen, que son soma o cuerpo celular, dendritas, axón, terminales axónicos y vaina de mielina. El soma o cuerpo celular, este componente se centra en albergar el núcleo contenido del material genético y de los órganos necesarios para la vitalidad celular. Las dendritas son ramificaciones cortas y numerosas que se extienden desde el soma y tienen la función de recibir señales provenientes, o sea, ya sean señales de información o señales provenientes de otras neuronas, estableciendo así las conexiones neuronales. El axón es una prolongación larga y única que sirve como el camino principal para transmitir el impulso nervioso a otras neuronas, músculos y glándulas. Seguimos con los terminales axónicos. Los terminales axónicos son las ramificaciones finales del axón y son los responsables de liberar los neurotransmisores, sustancias químicas que posibilitan la comunicación entre las neuronas. Luego sigue la vaina de la mielina. Una cosa aislante es una capa aislante que envuelve el axón en ciertos tipos de neuronas. Esta estructura contribuye significativamente al aumento de la velocidad de conducción del impulso nervioso. Como funcionalidad general, como funciones de las partes de la neurona, tenemos que el soma o cuerpo lo que hace es un almacenamiento genético, las dendritas, recepción de señales, el axón, conducción del impulso nervioso,
los terminales axónicos es la liberación de los neurotransmisores y la vaina de la mielina es aislamiento y velocidad. Como funcionalidad general de la neurona tenemos la recepción de información, ya que las dendritas capturan señales provenientes de otras neuronas o células. La información e integración, porque el soma, la información que reciba debe ser integrada y procesada para determinar si se genera un impulso nervioso o no. Transmisión de la señal. Otra funcionalidad general de la neurona es la transmisión de la señal. Otra es comunicación con otras neuronas. Y por último tenemos las respuestas específicas. Ahora hablaremos de qué es la sinapsis. La sinapsis, en palabras resumidas, es el sitio donde se transmite la información desde una neurona presináptica a otra neurona o célula postsináptica mediante señales, ya sean eléctricas o químicas. Ahorita vamos a hablar sobre qué es una sinapsis química y qué es una sinapsis eléctrica. En la sinapsis química encontramos de que la transmisión o la señal que se realiza a través de los neurotransmisores. Y en las sinapsis eléctricas las neuronas están conectadas físicamente por neuronas especializadas. A diferencia de las sinapsis químicas, las eléctricas necesitan la liberación de los neurotransmisores. En resumidas palabras, lo que quise decir es que la sinapsis química es muy lenta debido a la liberación de difusión y la sinapsis eléctrica es mucho más rápido en comunicarse y en transmitir la información. Ahora hablaremos sobre qué es un potencial de acción. Un potencial de acción son cargas energéticas y se le denomina bomba de potasio por el cambio que se hace con una bomba de agua. Cuando el sodio entra al interno del axón, la carga se mueve y entra en un proceso que se llama polarización. Se polariza porque la carga entra a la acción y hace que el potencial de acción se mueva. Entonces pasa el proceso de que entra y puede mover. Ahora la pregunta es, ¿cuándo llamamos sodio? Llamamos sodio cuando se cambian los papeles. ¿Qué quiere decir esto? El sodio sale del axón y entra al potasio. Y en ese mismo lugar el axón se carga, lo que hace es, como decía, sale la acción y entra el potasio. Y en lugar de activar la carga, lo que hace es cerrarla y comenzar una nueva recarga. Cerrarla para que el potencial de acción no se devuelva. Y a la neurona no le interesa que el potencial de acción se devuelva, sino que siga. Por eso es de que el axón empieza a cerrarse cuando el potencial de acción entra. En pocas palabras, a la neurona lo que le interesa es que el potencial de acción siga y por eso es que abre para que él pase y se incremente directamente y la transmisión sea correctamente. Automáticamente la neurona y el axón cierran para que no se devuelva el potencial de acción. Ahora nos encontraremos con una diferencia entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Como lo mencionaba anteriormente, la sinapsis eléctrica es mucho más rápido en comunicarse, mientras que la sinapsis química es mucho menos lenta, es mucho más lenta. Unas estructuras que participan en la generación. Perdón, profe, tuve un pequeño error. Lo que quería explicar era las estructuras que participan en la generación del potencial de acción. El potencial de acción utiliza la energía derivada para llevar a cabo el transporte activo de iones. Energía ATP es la energía de las sustancias vivas que proporcionan la energía necesaria para algún proceso de metabolismo que se puede incrementar en el ARN. Algunas fases que existen en el potencial de acción son el reposo, la despolarización, la fase ascendente, pico, fase descendente, repolarización, hiperpolarización y periodo refractorio.
Ahora sí continúo con la diferencia entre sinapsis química y sinapsis eléctrica. Como le mencionaba anteriormente, la sinapsis eléctrica es mucho más rápido en comunicarse, mientras que la sinapsis química es mucho más lenta. La sinapsis eléctrica se encuentra en el sistema nervioso central, mientras que la sinapsis química se encuentra en el sistema nervioso solamente. La diferencia entre estas dos es la comunicación que tiene, la velocidad, la fatiga, la plasticidad y la ubicación. Ahora hablaremos de qué es un neurotransmisor. Es una molécula química que permite la comunicación entre las neuronas. Además de eso, las neuronas, recordemos que liberan neurotransmisores en la sinapsis, lo que viene siendo el espacio entre dos neuronas. Existen más de 100 neurotransmisores, pero yo voy a destacar los más importantes, que son: antes de mencionar los distintos tipos de neurotransmisores importantes que existen, voy a mencionarle una de las funciones que tienen estos neurotransmisores, y es que transmiten información entre las neuronas, regulan la actividad del sistema nervioso, controlan una amplia gama de funciones corporales como el movimiento, la emoción, la cognición y el sueño. Bueno, seguiremos hablando sobre los. Voy a mencionar los tipos de neurotransmisores más importantes, que son la acetilcolina, dopamina y serotonina. Pues los que yo, en mi opinión personal, considero los más importantes. La acetilcolina implica en la contracción muscular, la memoria y las funciones cognitivas. Y la dopamina involucra en el control del movimiento, la motivación, el placer y el, la recompensa. La serotonina contribuye a la regulación del estado de la serotonina contribuye a la regulación del estado de ánimo, el sueño, apetito, la percepción del dolor. Ahora hablaremos de qué es un neuroreceptor. Un neuroreceptor es una proteína ubicada en la membrana de una célula, generalmente en una neurona, con la capacidad de reconocer y unirse a neurotransmisores específicos. Tiene como función principal traducir la señal química transmitida por los neurotransmisores en una señal eléctrica o bioquímica dentro de la célula receptora. Otra funcionalidad general del neuroreceptor es que tiene un reconocimiento y una especificidad, ya que son altamente específicos. Otra es la transducción de señales, la modulación de la actividad neuronal, la regulación y plasticidad sináptica. Muchas gracias por su atención.